vosotros mostraros el agradecimiento sincero porque nos han tocado tiempos muy complicados con una reforma legislativa bastante gravosa, dificultosa y me atrevería a decir inconstitucional, vulneradora de derechos fundamentales y que cambia. Las cosas van a cambiar y ahí la abogacía y el Colegio de Málaga ha desarrollado un intenso trabajo para conseguir que cambie. Pero desde luego siempre hemos contado con el apoyo de los medios de comunicación. Vosotros habéis jugado un papel decisivo para ayudarnos a la abogacía y a la ciudadanía que cambien las cosas. Por tanto, en nombre de la abogacía malagueña, y también lo hago en nombre de la abogacía española como vicepresidente del Consejo, de verdad, nuestro más sincero agradecimiento porque siempre habéis estado en estos 2 años que han sido bastante intensos y bastante complicados. Decía que las cosas han cambiado y tengo que empezar por mostrar la alegría y la satisfacción de que la justicia gratuita, por primera vez en la historia, los abogados están al día en el cobro de su honorario. Es la primera vez en la historia. Es cierto que no está totalmente pagado todo por la Junta de Andalucía, y también hay que decirlo. Se adeuda el 50% de los gastos de infraestructura del año 2012, pero eso es una cosa, son los gastos que tiene que percibir el Colegio de Abogados, que no lo pagó la Junta de Andalucía en su momento, y se ha demandado a la Junta de Andalucía en reclamación de esta partida. Y también hay un procedimiento judicial que el Colegio de Abogados demandó a la Junta de Andalucía porque no pagó lo que consideramos que tiene que pagar a una de las abogadas de oficio en el asunto Malaya, que también está judicializado. Salvo estas dos cuestiones, todo lo demás está al día, porque no es la historia, insisto, y ahí vosotros habéis tenido mucho que ver. Voy a comentar algunos de los datos de justicia gratuita. En el turno de asistencia a detenidos, la ciudad de Málaga tiene 1.580 abogados de alta, son 37 más que el año pasado, y si comparamos con respecto al 2011 hay un incremento del 9,57%. Los abogados que están en el turno de oficio, sabéis que es distinto el turno de oficio a las guardias, en toda la provincia de Málaga son 1.774, casi 100 más que el año pasado y un 12% más que en el 2011. Y en cuanto a las asistencias prestadas a detenidos en toda la provincia de Málaga, han sido 39.192. Esto supone un descenso con respecto al año 2013 de 2.035 asistencias a detenidos menos. Y en justicia gratuita los expedientes también han descendido con respecto al 2013, han descendido en 274, siendo en el 2014 39.336 expedientes de justicia gratuita. El artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es aquellos en que, esto va muy relacionado con las tasas de las que ahora hablaremos. El artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es aquel en el que el beneficiario de justicia gratuita renuncia, el abogado renuncia a sus honorarios, y el beneficiario de justicia gratuita sigue conservando todos los derechos que conlleva el nombramiento de la justicia gratuita. Esto se ha utilizado junto con el artículo 28, que se nombra solamente todos los derechos que conlleva la justicia gratuita, salvo el nombramiento de abogado y procurador, que asume el coste el justiciable. Bueno, esto para evitar las tasas. Había gente que antes iba a la justicia particular y ahora van a la justicia gratuita, pero como abogado particular, para evitar el tener que pagar las tasas. Esto ha supuesto en el 2014 607 asuntos por una parte, por el artículo 27, y 1.490 por el artículo 28. Esto tiene una trascendencia directa también en la percepción económica que ha de recibir el Colegio de Abogados por todo el trabajo y la organización administrativa del sistema de justicia gratuita, porque
nosotros cobramos, el colegio cobra un porcentaje sobre la facturación total de los abogados, no sobre los expedientes que se tramitan por el Servicio de Orientación Jurídica. Entonces, como en el artículo 27, en esos 1.490 asuntos que se han tramitado por el artículo 28 y esos 607, es decir, que estamos hablando de más de 2.000 asuntos, no ha intervenido, no ha facturado abogados de oficio, pues claro, nosotros hemos tramitado los expedientes, las solicitudes, hemos recogido la documentación, pero no cobramos nada por ese trabajo que se le hace gratuitamente a la Junta de Andalucía y que en el 2014 ha supuesto un ahorro para la Junta de Andalucía, o una pérdida, o mejor dicho, un ahorro para la Junta de Andalucía y una pérdida para el Colegio de Abogados de 8.000 euros, que han puesto los abogados malagueños para que se pueda dar ese servicio de justicia gratuita a ese tipo de justiciables. Bueno, los turnos generados los tenemos separados por partido judicial y por tipo de procedimiento, y puedo decir que la mayoría de los asuntos en el 2014 han sido asuntos penales, que suponen un 42%, 16.570 asuntos del total del turno de oficio y justicia gratuita. Le sigue familia con 6.987 asuntos, y luego asuntos civiles con 6.584 asuntos. Luego ya se va diversificando entre el resto de materias. Lógicamente, el partido judicial con más asuntos es Málaga Capital, indudablemente, y le sigue Torremolinos. Torremolinos es el siguiente partido con más asuntos. Por este orden sería Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona, Ronda, Coín, Vélez, y la última, la que menos asuntos se han tramitado de turno de oficio, es Torrox. De justicia gratuita también quiero que, perdonadme, no lo he dicho al principio, me acompaña a la mesa Fátima Gómez Barroso, que es la secretaria de la Junta de Gobierno, y Guillermo Jiménez, que es el diputado del turno de oficio. Y Guillermo quería hacer también una referencia a un nuevo turno de violencia de género que hemos puesto en marcha en el Colegio de Abogados, y lo va a explicar Guillermo. Sí, buenos días. Precisamente a partir del día de hoy, y después de una reunión que tuvimos con la fiscal coordinadora de violencia, y una reunión que también he tenido con la fiscal coordinadora de menores, se ha decidido poner en marcha un nuevo turno de oficio que actualmente estaban desatendidas, que son aquellas víctimas de violencia doméstica. Sabéis que todas las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a abogado de oficio desde el primer momento en que interponen la denuncia, tienen derecho a abogado de oficio que ejercite la acusación. Esto se está llevando actualmente perfectamente en todos los juzgados de violencia, pero había un lugar donde no se estaba prestando esta asistencia, que era concretamente en aquella violencia generada por menores, y que por lo tanto los asuntos no se tratan en los juzgados de violencia, sino que son en los juzgados de menores. Entonces había víctimas de violencia, que pueden ser tanto menores como mayores, porque la víctima puede ser menor o mayor, pero que el agresor es menor de edad. En esos casos la víctima no tenía asistencia jurídica, salvo que la solicitara expresamente. Desde el día de hoy, y con un acuerdo que hemos llegado con la Fiscalía de Menores, cada vez que haya una víctima de violencia en un juzgado de menores, es decir, que el responsable, el agresor, sea un menor, la víctima desde el primer momento va a tener la asistencia de un letrado, que en este caso lleva la doble especialización, tanto de menores como de violencia. Y se exige que el letrado esté de alta y tenga hecho los cursos especiales para pertenecer a ambos turnos, turno de violencia y turno de menores. Y esto se ha puesto en marcha porque, desgraciadamente, cada día está aumentando más el tema de violencia sobre la mujer, también cometida por menores. Es un asunto que se ha visto un aumento,
y entonces a fin de que desde un primer momento la víctima esté atendida y pueda ejercitar sus derechos, desde el día de hoy vamos a anunciar que se va a poner en marcha este nuevo turno, que tengo que decir que ha sido muy bien visto por la Fiscalía de Menores. Gracias, Guillermo. Si queréis pasamos directamente a las tasas, o si queréis comentar alguna duda que tengáis de justicia gratuita y luego vamos a las tasas, o hacemos todo seguido como vosotros prefiráis. Casi tasas mejor. Tasas, vamos a tasas y luego ya, si queréis, atendemos lo que queráis. Bueno, pues la ley de tasas, empiezo por la segunda buena noticia. La segunda buena noticia, ya lo habréis oído en algún medio. A mí me consta desde el martes de la semana pasada, el viernes estuve con el ministro de Justicia en el Consejo General de la Abogacía Española, y este martes, el martes de esta semana, estuvimos con él aprovechando un encuentro que tuvimos en la Junta Directiva de la Unión Profesional de Málaga, que preside el decano del Colegio de Abogados de Málaga. Tuvimos un encuentro en el Senado con distintos senadores malagueños y organizamos un café con el ministro de Justicia. Bueno, pues está confirmado, se eliminan las tasas judiciales para las personas físicas. Esto ha sido una guerra de 2 años que ha mantenido la abogacía prácticamente en solitario. El Colegio de Málaga ha sido líder en esa reivindicación, pero desde luego lo que os decía al principio, sin la ayuda de los medios de comunicación no lo habríamos conseguido. Así que reitero el agradecimiento. En unos días se va a hacer público, aunque ya algo ha dicho el ministro en Canal 24 de la televisión, y anoche lo dijo también Rajoy en La Rioja. Se va a aprobar en Consejo de Ministros a lo largo de este mes de febrero, y va a ser inmediata la derogación de la ley de tasa en lo que afecta a personas físicas. Y no podía ser de otra forma, porque los datos son demoledores. Pero os acordáis que en el año 2012, cuando iba a entrar en vigor la ley, nosotros pensábamos, sospechábamos que esto podía vulnerar derechos fundamentales. 2 años de vigencia demuestran que no eran meras sospechas, ni era un pataleo porque íbamos a cobrar, íbamos a tener menos trabajo los abogados, que es cierto, pero los datos demuestran lo grave que era y lo perjudicial que era esta ley de tasas para la ciudadanía. En Málaga, la reducción en la jurisdicción civil en 2 años ha supuesto un 15-25%. En los desahucios ha descendido el número un 19,5%, un 11% en los monitorios, un 61% en los juicios cambiarios, los expedientes de dominio casi un 15% y la jurisdicción voluntaria casi un 65%. Los procedimientos de familia se han reducido tan solo en 1,29%, porque son procedimientos en los que la gente pues no tiene más remedio que acudir a ellos ante situaciones de ruptura familiar. La jurisdicción mercantil se ha reducido más de un 26%. Y las apelaciones, los recursos de apelación, que era donde más daño se hacía, con un fijo de 800 euros, además que no era fraccionable, ni aplazable, más el variable, los 800 euros más el variable, las apelaciones en general se han reducido casi un 27%. En mercantil, las apelaciones en materia mercantil, las apelaciones civiles, perdón, en general, son más de un 34%, en mercantil un 11%, en materia de desahucio casi un 40%, un 52% en juicios ordinarios y un 70% en los juicios verbales. Un 51%, más de un 51% en los ordinarios y casi un 70% en los verbales. Y la jurisdicción contencioso administrativa, pues muy castigada en todos los procedimientos en los que es parte de una administración, pues casi un 39%. La jurisdicción laboral ha supuesto una reducción del 20%, un 19-50%.
y en las delegaciones, en los partidos judiciales, donde la única jurisdicción que hay es la civil y los juzgados de instrucción, para los juicios de falta, bueno, pues COIN ha supuesto una reducción del 11% y sin embargo la penal se ha incrementado en un 75%, aquello que también decíamos, se va a ir a la vía penal, se va a penalizar, se va a criminalizar lo que no se pueda llevar por la jurisdicción civil, pues se ha supuesto un incremento del 75%. En Estepona la reducción ha sido del 3%, con un incremento del 6,5% de la jurisdicción penal. En Marbella tenemos solamente los datos de 3 trimestres y ha supuesto una reducción del más del 13%. En Torremolinos más del 11%, en Torrox un 12% y en Vélez Málaga un 31%, con un incremento también de la jurisdicción penal del 3%. Los recursos de apelación en Vélez Málaga llaman la atención porque han reducido más del 66%. En Ronda un 12,5% y, como decía, las peticiones de justicia gratuita por el artículo 27 y el artículo 28, aquellos que se han hecho para evitar pagar las tasas, incrementando el gasto público, acogiéndose a justicia gratuita, quien antes no se acogía, ahora se acoge solamente por las tasas. Bueno, pues el incremento ha sido, pues del artículo 27, pues el mínimo lo tiene COIN con un 100%, el máximo lo tiene Estepona con un 800%. Y del artículo 28, pues el mínimo lo tiene Fuengirola con un, lo tiene Marbella con un 150% y el máximo lo tiene COIN con un 1100%. Estos son los datos de grosso modo del impacto de la ley de tasas judiciales en la provincia de Málaga en los 2 años de su vigencia, que, como digo, pues unos días pasará un mal recuerdo y se abrirá una nueva etapa en la que veremos y se estudiará la viabilidad jurídica de posible responsabilidad de la administración de aquellas personas que se han visto vulnerados en su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. Ahora habrá que estudiar si alguien tiene derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de la administración por no haber podido acceder a la justicia. Por mi parte, si tenéis alguna duda, alguna aclaración, estos datos, como son muy farragosos, son muy pesados de darlos, y sé que son un rollo, quien lo quiera, oye, pues pedirlo y os lo enviamos para que tengáis todos los datos detallados. Decano, por lo que usted ha dicho, en esta última frase, intuyo que se teme una avalancha de demandas por el tema de la gente que no puede acceder a la jurisdicción por el tema de las tasas, ¿no? Pues no sé si habrá una avalancha, pero desde luego estudiarse habrá que estudiarlo. Y me imagino que habrá quien, en aquellas situaciones que realmente gente que no ha podido, es que daros cuenta que los recursos de apelación, que la reducción ha sido importantísima, eran 800 euros de fijo más el variable, y no podían ni fraccionarlo ni aplazarlo, porque era un recurso que interpuso el Colegio de Abogados de Málaga. Fuimos 2 colegios los que lo recurrimos ante la Audiencia Nacional, que todavía no se ha resuelto, el que no se pudiera fraccionar esta mal llamada tasa, este impuesto. Todos los impuestos son fraccionables, aplazables, y este no era aplazable. Entonces, o tenías el dinero o no podías recurrir. Entonces, yo como jurista, a aquellos clientes de mi despacho que sé que no pudieron pagarlo en su día, bueno, habrá que estudiarlo. Yo no digo que sea viable, porque había una ley que estaba aprobada, que estaba en vigor, y posiblemente no sea viable la reclamación, pero desde luego sí será objeto de estudio, sin lugar a dudas. Hablando un momento de casos de violencia de género con menores. ¿De qué incremento estamos hablando? No tenemos datos, porque la Fiscalía de Menores no nos facilita esos datos,
si la protección de datos ya es bastante, en cualquier otra jurisdicción en menores, es muy complicado. No tenemos datos de menores, pero sí se ha constatado un aumento de violencia, es decir, lo que sí hay un aumento muy grande en lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica ha aumentado muchísimo. Esos datos lo sabemos a través del ayuntamiento, a través de diputación y a través de tanto con fiscalía y menores, de temas de violencias de hijos sobre padres. Hay un aumento muy fuerte. Pero a eso evidentemente no nos vamos a referir nosotros. El tema es, pero también se ha comentado un aumento en las parejas o los novios o como queramos llamarle, de edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Es decir, hay un aumento significativo. De hecho, hay bastantes campañas de sensibilización por ahí que la estamos haciendo. De hecho, el colegio está también trabajando en una de ellos, empieza a trabajar en noviembre en una campaña de este tipo, porque se ha notado un aumento. Entonces, lo que queremos es, desde lo mismo que se atiende a una víctima mayor desde el primer momento, con una ayuda, se le dice qué ayudas tiene, porque no solamente es la labor del abogado, es decirle que tiene derecho a una ayuda psicológica, que tiene derecho a todo el protocolo de actuación que existe. Ese protocolo no se está cumpliendo con las víctimas de menores, y a partir de ahora por lo menos van a tener acceso a donde pueden acudir para una ayuda que en muchos casos es desviarlo o derivarle a una ayuda psicológica que puede necesitar la mujer o la chica en este caso que es objeto de maltrato. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar, insisto, durante estos 2 años al lado de nuestras reivindicaciones, permitir llegar a la sociedad y permitir que consigamos lo que hemos conseguido de presionar al poder político con nuestras reivindicaciones, y eso lo hemos conseguido solo gracias a vuestra ayuda, sin ayuda de ningún otro operador jurídico, solamente hemos estado la abogacía y los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias. Y ahora, con el día tan desapacible que hace, que habéis venido corriendo, yo os invito a que os toméis un café antes de que os marchéis, ¿vale? Muchas gracias.